Nota. Bienvenido Agustín Rossi, dirigente político. A ver, ¿lo tenemos? Sí, hola Agustín, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Buenas Muy noches. bien, Hola, buenas Agustín. noches. Feliz Día del Padre primero. Bueno, muchas gracias. Igualmente para todos los padres que andan por allí. ¿Cómo las pasaste? ¿Qué hiciste? ¿Almorzaste con tu familia? Contame un poquito. Sí, con mis hijos que viven aquí en Rosario. Tengo 2 de mis 4 hijos que viven aquí. Así que almorcé con ellos y todavía están aquí en casa. Muy bien. ¿Estás viviendo en Rosario? Sí, nunca dejé de vivir en Rosario. Por lo que pasa que, bueno, que después de 20 años de ocupar, de tener vida política nacional, siempre uno cree, o mucha gente cree que me fui de vivir de Rosario, pero la verdad que mi casa familiar está acá, mi esposa vive y trabaja acá, bueno, recientemente se acaba de jubilar, mis hijos más chicos viven, trabajan y estudian acá, así que siempre venía los fines de semana y bueno, cuando dejé de tener funciones, me vine a vivir acá, obviamente, que es mi casa. Bien. Nunca tuve casa en Buenos Aires, siempre alquilé en Buenos Aires. Ah, alquilaste, está bien, está bien. Cuando fuiste ministro. Cuando fui ministro, cuando fui diputado, cuando fui jefe de gabinete, siempre alquilaba. Bien. ¿Alguna vez ejerciste, Agustín, como ingeniero civil? Sí, ¿Sí? ejercí en la década del 90. En la década del 90 yo no tuve participación política activa porque estaba en desacuerdo con la política menemista. Así que no ocupé ninguna función, no tenía funciones. Y trabajé como ingeniero, tuve una pequeña empresita constructora que hacía ejecución de obras, ¿no? Alguna vez también licité, no gané, pero era una obra para Telecom en San Juan. Pero sí, trabajé como ingeniero con una empresa chiquita, digamos, ¿no? De ejecución de obras. ¿Y cómo llegás o quién te presenta a Néstor Kirchner? Sí, bueno, yo era concejal de Rosario, llega el 2013 cuando Duhalde decide convocar a estas elecciones y la verdad que no veíamos los candidatos, obviamente nunca fui menemista, así que no estaba cerca de Menem. Después estaba Adolfo Rodríguez Sá y Néstor Kirchner entre los candidatos del peronismo. Me atraía el discurso de Néstor, la propuesta de Néstor, esto de volver a hablar de la militancia, del Estado presente, del mercado interno, de la movilidad social ascendente, de los sueños. Bueno, así que lo conocía a Jorge Argüello. Jorge Argüello había tenido una relación conmigo, pues yo había sido cuando era muy militante todavía de la Juventud Peronista, con 27 años concejal de Rosario, y él era concejal de Cava en ese momento, todavía no se había hecho la reforma de la Constitución, él estaba trabajando con Néstor ya. Lo llamé a él y él me armó una reunión con Néstor en diciembre del 2002, cuando Néstor medía en todas las encuestas 3%, 4%. De hecho, cuando fui a hablar con él, me dijo: bueno, nosotros estamos trabajando, yo estoy recorriendo todo el país, pero estoy mirando no solamente las elecciones del 20, de ese año, del 2003, sino también estoy mirando las elecciones del 2007. Construyo para llegar recién en el 2007, ¿no? Así que así fue y nos recibió con otros 3 compañeros más en la casa de la delegación, de la Casa de Santa Cruz en Cava, y a partir de ahí, bueno, empecé a militar con él. Bien. ¿Qué diferencias hay para vos entre Cristina y Néstor? Vos que los conocés. Sí, de estilos, no ideológicas, no de pensamiento. Bueno, obviamente son 2 personalidades distintas, dos personas distintas, pero
pero sobre todo de estilo. Bueno, Cristina mucho más elocuente, cuando en su forma discursiva utilizaba muchísimo el discurso como forma de generar consenso, de generar adhesiones. Eh, Néstor era muy hábil para generar, tenía mucha facilidad para generar ambientes de calidez, ambientes de cercanía. Se disfrutaba mucho de las reuniones personales o con 2 o 3 personas con él, ¿no? Pero no diría que hay, o no noté nunca me puse a pensar en cuanto a las diferencias. Fui durante 2 años presidente de bloque con Néstor, del 2005 al 2007. Después lo tuve a Néstor como compañero de bloque, yo era presidente de bloque. Cuando falleció Néstor era diputado nacional. Y entre el 2007 y el 2009 tuve una relación de mucha cercanía con él. Una vez por semana me reunía con él en Olivos y construí una relación de mucha cercanía en ese tiempo con él, ¿no? Bien. Así que, y bueno, con Cristina es mucho más conocida, ¿no? Yo era presidente de bloque, estuve en todos los momentos desde que asumió Cristina. No se olviden que a los 3 meses de haber asumido, en marzo del 2008, teníamos el conflicto de la 125 y yo estuve muy cerca de ella en ese momento. Después la derrota del 2009, después el fallecimiento de Néstor, el triunfo del 54%. Bueno, después me convoca como ministro, me saca de la presidencia del bloque, me convoca como su ministro de Defensa. La persecución de Macri en esos 4 años, con mucha cercanía para con ella. Bien. Agustín, ¿y qué opinas de la condena a la expresidenta? Bueno, me parece que es una condena que no por previsible no resulta dolorosa. Uno siempre espera que en algún momento aparezca algo del Poder Judicial que se asemeje a la justicia, ¿no? Que se asemeje a repartir justicia. La verdad que es inentendible, ¿no? Jueces y fiscales que jugaban al fútbol con Mauricio Macri, jueces en la Cámara de Casación que visitaban a Macri en Olivos o en la Casa Rosada, miembros de la Corte Suprema de Justicia que cuando se los recusa ellos mismos rechazan su propia recusación. Una campaña brutal de Clarín y Nación para que Cristina para que la Corte ratifique la sentencia de la Cámara de Casación cuanto antes, para que Cristina no pudiese ser candidata. Se dispara esa campaña fundamentalmente cuando Cristina anuncia que va a ser candidata a diputada provincial, como si creyesen que Cristina con eso estaba buscando fueros, y la realidad es que si Cristina hubiese querido tener fueros, hubiese sido candidata a diputada nacional o candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires en el 2023 y se lo ofrecieron y no quiso. Así que, pero bueno, los grupos, los Clarín y Nación son la vocería de los grandes grupos económicos de la Argentina. Cristina los llama grupos económicos hegemónicos para diferenciarlo del resto del entramado productivo que tiene la Argentina. Son los dueños de las grandes empresas. Muchas de esas empresas ya están internacionalizadas y tienen su sede central fuera del país para evitar pagar impuestos, por más que tengan una actividad económica intensa en nuestro país, que no soportan a una dirigente política que cuando gobernó garantizó una distribución equitativa de la renta, 50% para el capital, 50% para el trabajo, y que significa de alguna manera tener un peronismo que dispute la renta en la Argentina, con un Estado presente y eficiente, pero que un Estado presente y eficiente también necesita recursos y entonces participa disputa esos recursos, que son los que quieren tenerlos los grandes grupos económicos que están detrás de maximizar su tasa de rentabilidad. El dirigente político más identificado con esos grupos económicos es Mauricio Macri, que ha participado del entramado y del diseño de este Poder Judicial que defiende
defiende a los poderosos y condena a los que no tienen poder, que tiene una mirada para los que somos peronistas y otra mirada para los que no son peronistas, y con un gobierno que se disfraza de Caperucita Roja diciendo yo no tuve nada que ver, pero nosotros no nos olvidamos que el presidente de la Nación en Parque Lezama, cuando hizo un acto y cuando alguien del público que estaba allí le dijo que Cristina tiene que ir presa, le gritó algo así y dijo teléfono señores jueces. Así que me parece que este es el entramado de tratar de sacar de la cancha electoral tratar de sacar de la cancha a una dirigente política de la magnitud de Cristina. Pero Cristina dice presa o muerta, que la quieren, yo creo que en realidad la quieren verla de rodillas, ¿no? Porque cuando veo que se enojan con que Cristina sale al balcón, con que Cristina baila, con que Cristina hay gente que la quiere y que son muchos los millones de argentinos que la quieren, que la quieren proteger, que le quieren agradecer. Bueno, sin ninguna duda eso los enoja y vemos como el enojo está en los principales comunicadores de estos grupos económicos y de estos grupos mediáticos, que obscenamente festejaron, que sacaron botellas de champán, bueno, todo esto que hemos visto, lo cual muestra que deben ser los nietos, o más que los nietos, los bisnietos, los chosnos, de aquellos que en 1952, cuando murió Evita, pintaban por toda la Argentina viva el cáncer, ¿no? Bien. Helio, ¿quieres preguntar? Sí, Agustín, buenas noches. Te invito a un pensamiento más de la política que viene, en términos de si crees que después de la derrota electoral, bueno, de hecho fuiste parte de la fórmula presidencial, si después de eso tenés la impresión de que el peronismo, el justicialismo, el frente que armaron, necesita de alguna redefinición, necesita de volver a convocar desde otro lugar o sostenerse en el mismo discurso en vistas a lo que sigue en la Argentina como procesos electorales, con un gobierno con las características del gobierno nacional que está en las antípodas de los postulados que han tenido ustedes históricamente. Bueno, yo creo que es un debate que el peronismo se tiene que dar, que seguramente el tiempo será entre el 2025 y el 2027. Creo que de acá al 2025 lo que tenemos que hacer es listas de unidad para ir al Congreso de la Nación, ganar las elecciones y era defender a aquellos sectores de la sociedad que están siendo perjudicados por las políticas de Milei y al mismo tiempo ir a frenar las iniciativas de Milei. Pero sí, entre el 2025 y el 2027 el peronismo tiene que definir cuál es la cara que va a mostrar para las elecciones del 2027. Yo adhiero y propugno un peronismo disruptivo, un peronismo transformador, un peronismo, si se quiere, revolucionario. Peronismo de enfrentarse a los poderes establecidos y un peronismo que vaya a romper el statu quo, ¿no? Yo creo que Milei nos va a dejar una sociedad en estado calamitoso, destrozada, y no vamos a tener que ir a gobernar con energía, no entrar pidiendo permiso ni llevar como receta un paracetamol, ¿no? Va a haber que producir transformaciones profundas, ¿no? Porque sin ninguna duda no podemos, tenemos que definir claramente quiénes son los que van a tener que hacer el aporte más importante para la reconstrucción de la Argentina. ¿A quién le vamos a pedir el esfuerzo? ¿A los jubilados, a los docentes universitarios, a los científicos? El esfuerzo los tienen que hacer los que se la están llevando con pala en este momento, que son los grandes grupos económicos. Y bueno, y eso va a significar reformas impositivas, tener la decisión y el coraje de que si haya que meter al Estado en el medio del circuito de producción económica de la Argentina, haya que meterlo, pero por sobre todas las cosas mirar en ese sentido, ¿no? Y las elecciones del 2025... La verdad que hay cosas que ya hay una parte de la plataforma que ya nos han escrito en ello, ¿no? Bueno, primero, un gobierno peronista no puede mantener a Cristina presa un día. O sea que la primera decisión de un gobierno peronista
es que Cristina esté libre, digamos, ¿no? Un gobierno peronista que no pone en libertad y no le devuelve los derechos políticos a Cristina es más o menos como que si Cámpora no hubiese permitido que Perón vuelva a la Argentina después de ganar las elecciones. Más o menos esta es la situación, ¿no? Segundo punto, no se puede gobernar con este Poder Judicial. Este Poder Judicial hay que reformarlo. Y para reformarlo hay que reformar la Constitución, porque yo propongo que los jueces sean elegidos por voto directo. Hay que seguir muy de cerca todo lo que significa la experiencia que está haciendo México. Los jueces tienen que ser elegidos por voto directo y no pueden durar ad eternum. No puede ser un seguro de vida. Postulados, tienen que durar 5 años, 10 años y Agustín, después tienen que volverse a su estudio, a trabajar en el sector privado. Tercero, lo comprendo. Esto va a tener... una cantidad de medidas de coyuntura que tenemos que resolver de un día para el otro. Permitime consultarte, ¿Cómo? permitime consultarte algo, a modo de cierre, al menos de parte mía. Las elecciones próximas de octubre van a definir estos postulados a partir de quienes sean vencedores y quienes sean derrotados en el justicialismo a nivel nacional. No creo. Las elecciones de octubre tienen que ser con la consigna que dije anteriormente. Ajá. El piso de acuerdo es el enfrentar a Milei. Nosotros tenemos que lograr diputados y senadores, listas únicas en todo el país, para ir a ponerle freno a las políticas de Milei. La discusión que yo estoy planteando tiene que ser entre el 2025 y el 2027, que incluye obviamente también una discusión sobre la política económica, que a mi criterio lo piramidal es encontrar un escenario de crecimiento económico con distribución del ingreso y que desde el punto de vista macroeconómico fundamentalmente vaya hacia una fuerte acumulación de reservas y con una renegociación enorme de la deuda que es actualmente impagable para cualquier gobierno, de izquierda, de derecha, liberal, libertario, nacionalista. Es impagable la deuda que tenemos. Enorme trabajo por delante para el partido. Sí. Agustín, ¿y qué pasa con Axel, con Kicillof? No, es nuestro gobernador de la provincia de Buenos Aires, un compañero. Pero están las cosas medias tensas, ¿o no? ¿Hola? Que las cosas, ¿Cómo? que no sé si me escuchaste, si las cosas están tensas con Axel. No. Yo creo que se venían acercando mucho las posiciones entre Axel y Cristina y me parece que esta situación de la detención de Cristina hace que el imperativo de la unidad sea mucho más importante, ¿no? Bien. Ahora habrá que ver si los dirigentes políticos que estamos a la altura de las circunstancias, a la altura de lo que te demanda la historia, porque la gente en la calle te pide unidad para ganarle a Milei, unidad para enfrentar a Milei. Axel seguramente aspirará a ser candidato a presidente, tiene todo el derecho a hacerlo, pero esa es una discusión que tiene que darse entre el 2025 y en el 2027. Ahora, el 7 de septiembre tenemos elecciones en Buenos Aires, esperamos hacer la mejor elección, provinciales, y en octubre ganar las elecciones a Milei. Agustín, cambiando de tema porque ya se me va el programa, de todos esos libros que vemos ahí atrás, ¿has leído todos? Una gran cantidad he leído, tengo algunos otros acá, recomiendo. A ver. Algo, es Andrea Stefanoni, que es una historia de su propia abuela. Ella fue directora de Planeta durante muchos años acá en la Argentina, ahora está en España. Es una novela para todos aquellos que hemos sido inmigrantes, enorme, muy linda. Bien. De las más lindas que he leído últimamente. Tengo el libro de mi hija Delfina, que es Conducir al Capital, que es un tratado de economía, de la economía kirchnerista, por decirlo de alguna manera, muy simple, muy llano, muy fácil de leer, y si quieren algo para entretenerse, que también está muy bueno, es el último libro de Reinaldo Sietecaso, La Rey, que es una novela de ficción muy, pero muy linda. Así que muy bien. Puedo tener algunos más, si quieres sigo promocionando. Pero bueno, seguía promocionando, ahora que viene la Feria del Libro, ¿viste? Ahora es en julio, ¿no?
En Buenos Aires. Sí, ya fue, en Buenos Aires ya fue la Feria del Libro, ¿no? Pero bueno, hay ferias del libro en todo el país. En ¿no? todo el país, claro. Vos sabés que ahora me estoy acordando, cuando mostraste el libro de tu hija, estuvo acá en el programa el año pasado. Vino a San Juan. Mira qué bien. Sí, estuvo Mirá acá, qué la bien, conocí. sí. Muy Sí, linda. es un orgullo, Delfina. Amorosa. Sí, como el papá, saben mucho de historia argentina. Eso. Sí, es economista, así que mezcla la militancia con la historia y con la economía, así que tiene mucho para decir, mucho Muy para bien. hablar. Bueno, Agustín, gracias por esta comunicación. Muy amable, estamos en contacto. Bueno, muchas gracias a ustedes, que sigan muy bien. Chau, Gracias, chau. hasta luego. Bueno, Helio, un resumen en 30 segundos. No, una entrevista con un hombre con tanta trayectoria en la política muestra que tiene un conocimiento acabado del todo por los lugares donde pasó, es decir, tuvo ministerios en sus manos Están varios, bastante fuertes, y hay algo muy interesante, que es que no hay una percepción de la derrota como una caída, sino como un nuevo desafío, es decir, la fórmula en la que él participó fracasó como propuesta, es decir, perdieron las elecciones, y en manos de una cosa que está en las antípodas del modelo de ellos. Por eso yo le decía que es un enorme trabajo el que tiene por delante, porque amén de todo lo que sabe y todo lo que propone, hay que ver si es lo que la gente quiere recibir, Claro. y si no es esto mismo lo que conformó la victoria conceptual de Milei con la casta. Claro, bien. Bueno, Helio, gracias. No se olvide de votar. Ya mismo. Ya mismo, www.damenoticias.com. Votá la fórmula que más te guste. Va a estar toda la semana, ahí está. Ingresá a la web, votá, y después con Helio acá vamos a hacer un análisis, y vienen otras por delante. Otros sondeos, ¿o no? Miles tenemos hasta octubre. Claro, Se van a poner tiempo y hay nerviosos fórmulas. algunos. Me encanta esto a mí. Bueno, chicos, otra cosa. Día del Padre. Feliz día. Escribinos al número de WhatsApp. Ahí, acá abajo está, mira. 264-587-3438. Mandanos la foto. ¿Qué hiciste hoy también? El asado que preparó el papá. Bueno, en tu caso hiciste asado. Hay padres a este papá le tocó. Claro, deben haber padres que han cocinado las mujeres, supongo. No sé. Bueno, mandame fotito, por favor. Gracias, Eli.